Hola amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa Visión Cumplida, historias ordinarias de éxitos extraordinarios. En esta ocasión estamos muy emocionados de poder platicar con esta persona. Él es abogado, estudió una maestría en leyes en BYU, es alguien que tiene mucha experiencia en todo esto de los manejos legales y después de una buena carrera en México, él está empezando de alguna manera o tiene algún tiempo con su carrera también aquí en Estados Unidos. Si no me equivoco, anda viajando aquí y allá, entonces todavía anda en dos mundos, pero bueno, él ha servido en la iglesia, es alguien que tiene mucha experiencia, tanto en lo profesional como en lo personal, en lo eclesiástico, su experiencia también en las relaciones interreligiosas, no sé cómo mencionarlo, él nos dará mayor luz en cuanto a esto. Yo creo que también es muy válida, muy loable, porque cada vez más la iglesia tiene una postura de mejor relación interreligiosa con las demás denominaciones. Él nos podrá platicar un poco más de esto. Y bueno, demos la bienvenida a Samuel Morales. Mi Sam, bienvenido. Gracias, Jesús, un placer y un honor. No, al contrario, es un gusto que estés por acá con nosotros. Gracias por aceptar la entrevista. Un poco difícil porque si no estabas viajando en México, andabas, no sé si en San Francisco, en Nueva York, casi me decías ando en Tokio, andabas por todos lados, pero bueno, al fin pudimos encontrar un poquito de agenda porque aunque es en línea, sí tenemos que estar tranquilos y lejos de actividades para poder sentarnos y platicar. Claro, claro que sí, pero bueno, ya llegó el día, por fin. Así es. Como antecedente les comento, Sam me hizo el día que lo conocí, porque nos presentaron, estábamos en un ensayo de Luz de las Naciones y entonces tenemos un amigo en común y cuando él nos presenta y estaba yo junto a mi hermano y yo le digo, bueno, mucho gusto Jesús Valdemar, él me dijo, ya te conozco porque sigo tu podcast y siendo sincero con ustedes, me hizo el día porque es la primera persona que no conocía yo antes que me dijo que había escuchado mi podcast. Generalmente quien me hace el horario de estas entrevistas es alguien a que ya tengo el gusto de conocer, que nos conocimos en el BEN, en la misión, en Chihuahua, en cualquier lado. Me escucho en el podcast, pero Sam fue la primera persona y que me dijo que me había conocido gracias a este programa y eso la verdad es que me hizo el día. Y ya cuando conocí un poco más de él, de su historia, porque yo siempre pregunto antes te dije, no, lo tengo que invitar al programa y bueno, pues al fin llegó el día, aquí estamos. Ok. Entonces, quiere decir que me investigaste antes de este programa. Sí, sí te investigué. Y fíjate que el programa, o yo de manera personal, creo que no hay gente perfecta. Y digo, esto suena muy, muy obvio, ¿verdad? Pero yo estoy convencido de que no vamos a encontrar dentro o fuera de la iglesia, en ningún lado, gente que sea perfecta y que todos me digan, oye, él es el Dalai Lama 2, ¿no? O sea, no, siempre vamos a encontrar gente, y yo de manera personal lo he visto, o sea, hay gente que me estima o hay gente que le caigo bien, y hay gente que quizá me diga, no, el Chuy, pues mejor ni te lleves con él. Entonces, en el programa yo soy muy abierto y yo entrevisto a todo tipo de personas, procuro que sea el mejor ejemplo posible, pero yo también entiendo que somos seres humanos y que tenemos detalles. Entonces, no lo digo por ti, pero en alguna ocasión entrevisté a alguien que después me comentaron, oye, pero esa persona como que tuvo su pasado, ¿no? Y le dije, y luego, o sea, el Señor vino para salvarnos de nuestros errores y qué bueno que me dice que tuvo su pasado, porque yo quisiera entrevistar más gente que tuvo su pasado y que hoy en día está haciendo algo bueno con su vida y la vida profesional y en la iglesia y todo. Entonces, insisto, no es tu caso, o sea, en tu caso no escuché nada negativo, pero lo aclaro para aquellos que nos escuchan, de que sí, aunque soy cuidadoso con quién entrevisto, me gusta la apertura y ojalá algún día pueda entrevistar aquí, no sé, a alguien que a los ojos del resto de los miembros no sea típico santo de los últimos días, no sé, alguien tatuado o alguien con algún, no sé, cualquier mil cosas, ¿no? Con preferencias diferentes o a mí me gustaría eso porque demuestra quiénes somos verdaderamente los santos de los últimos días, o sea, gente que en general, a pesar de nuestras imperfecciones, buscamos al Señor a través de nuestra vida. Entonces, pero bueno, en tu caso,
pues buenos comentarios, o sea, al fin, abogado de BYU, con experiencia, exmisionero, serviste como obispo, todo. Entonces, no encontré ningún comentario negativo, pero hago la aclaración para aquellos que nos escuchan. Claro, y bueno, somos lo que fuimos, no podemos cambiar eso y creo que al contrario, el pasado personal nos define a unas experiencias malas, am, si tuvimos conflictos en algún punto, creo que eso nos define quiénes somos ahora en día y para bien tenemos que, es algo que da valor a nuestra persona, el pasado sea como sea que lo hayamos tenido, creo que eso agrega demasiado, ¿no? Pero Así bueno, es. gracias por esa introducción. Que platicaros un poco de ti, ¿de dónde vienes? ¿Qué puedes decirnos de tu familia, de tus antecedentes? Mira, me llamo Jesús, igual que tú, Jesús Samuel. Muy pocos lo saben, más que quienes han estado, yo creo, conmigo en la escuela, son los que saben que llamo Jesús. Nadie me dice Jesús. Yo quisiera que me dijeran Jesús, es la realidad. Me gusta mucho el nombre de Jesús. Aquí en Estados Unidos, pues, No es sabes, o común. sea, causa un poco de conflicto a las personas que alguien se llame Jesús. Pero a Así mí es. me encanta el nombre de Jesús, así se llamaba mi abuelo y me pusieron así por mi abuelo. Entonces, bueno, yo nací en Cuernavaca, Morelos. Muy pequeño me llevaron a vivir a Michoacán. Primero a Morelia, luego de ahí a Pátzcuaro. En Pátzcuaro crecí hasta que tenía 10 años. Luego nos fuimos a Zamora y ahí estuve hasta que me fui a la Ciudad de México para estudiar la preparatoria en el Benemérito de las Américas. Pero Preguntas, bueno, ¿a qué sí, dímelo. no, antes de seguir adelante, ¿a qué se dedicaban tus papás para que hayas emigrado de Cuernavaca a distintas entidades de Michoacán? Mira, mi papá fue empleado bancario, ¿ok? Okey, Pero no empleado bancario regular. Mi papá trabajaba para un instituto federal, del gobierno federal, que se dedica a dar créditos para el campo, a los productores, a los campesinos. Entonces, por ende, los lugares a los que vivíamos, pues no eran grandes urbes, ¿no? Eran precisamente lugares en donde la principal actividad económica es el campo, y por esas razones que anduvimos de un lado a otro. No nada más yo, mis hermanos y yo soy el más chico de 5. Somos 5 hermanos, las 3 hermanas son mayores, mi hermano y yo somos los menores, yo soy el menor de los 5. Entonces tengo hermanas que mis hermanas mayores nacieron en Colima, mis otros hermanos nacieron en Cuautla, Morelos, yo nací en Cuernavaca. Entonces a los 5 nos tocó eso, el andarnos moviendo, estarnos cambiando de un lugar a otro por el trabajo de mi papá, siempre siguiendo a mi papá a donde fuera necesario. y sí, pero siempre fue en zonas, no tan urbanas, o sea, de alguna manera en un ambiente un poco más de ciudades pequeñas para poder atender Sí, el campo, okey. es correcto, yo creo que lo más urbanizado yo creo que fue vivir en Cuernavaca y Morelia en su caso, ¿no? Pero fuera de ahí, pues Pátzcuaro ahorita es un pueblo mágico, pero Ujú. pues antes era un pueblo no tan mágico. Siempre ha sido bonito, pero ahí es donde yo crecí, realmente, desde que tenía 3 años hasta los 10 años. Es la que más recuerdas, Pátzcuaro, y cruzaste prácticamente Sí, la mayoría de tu primaria, toda, entonces. toda mi primaria ahí, bueno, no, llegué a Zamora, yo creo que ya llegué a mediados de cuarto, estábamos a la mitad de cuarto año. Fue un cambio duro para mí, por cierto. Es lo que te iba a decir, ¿qué tan difícil es que te acostumbras a un grupo de amigos? Porque yo afortunadamente crucé toda mi secundaria en la misma colonia. Nos cambiamos ya no me acuerdo, nos cambiamos de casas en segundo o tercer año de secundaria, pero viajaba una distancia un poquito más larga de la acostumbrada para seguir en la misma secundaria. Entonces tuve mi mismo grupo de amigos, primaria y secundaria, con quienes Ujú, desarrollas lazos que se hacen, que claro. hasta la fecha sigo en contacto con ellos. ¿Qué tan difícil fue en cuarto o quinto año de repente cambiarte de ciudad y perder el contacto con tus amigos? Fue difícil el cambio, te confieso, sí fue difícil, aunque mis papás trataron de hacerlo siempre emocionante. De ¿Cómo lo cuando hacían? cuando decidieron cuando decidieron que nos íbamos a ir a Zamora, me acuerdo que nos involucraron en todo el proceso, ah, digo, de vivir en Pátzcuaro, que es un pueblo pequeño, Ujú. irnos a Zamora, que no es una ciudad muy grande, pero ya es una ciudad, ya no es un pueblo, ¿no? Entonces trataron de
de que el cambio fuera para bien, para mejor. Y nos involucraron en todo, desde la empacada, de la mudanza. Y lo difícil para mí, yo creo que más bien era cuando ya llegábamos a un nuevo lugar. Recuerdo que llegamos a Zamora y pues era una ciudad muy diferente, más urbanizado. Vivíamos en un lugar muy bonito. A mí me encantaba donde vivíamos. En Pátzcuaro, pues vivíamos en una casa muy bonita de acuerdo al lugar, vaya. Ujú. Pero ya vivir en una ciudad más grande es un cambio muy fuerte y tener nuevos amigos creo que esa es la parte más complicada. Y yo creo que vamos a platicar un poquito más adelante de eso, ¿no? De cuál es yo creo la parte más complicada de eso, pero mis papás nos involucraron, Ok, trataron de que fuera emocionante el cambio para nosotros. claro, y creo que lo hicieron bien porque al final pues, siempre es complicado y más para un jovencito el cambiarse. ¿Cuántos hermanos tienes? Somos 5, yo soy el menor. Eres el más chico. Entonces, Entonces eres. sí, mira, para mis hermanas no fue tan difícil, yo creo, porque ellas estaban en el Benemérita entonces, ¿no? Ujú. Entonces nos tocó el cambio a los 3 más chicos. Ok, ¿tú creciste como miembro de la iglesia? O sea, ¿fueron miembros desde que naciste o Sí, hubo una conversión? yo crecí como miembro de la iglesia, nací en un hogar miembro de la iglesia. Mi papá nació en un hogar miembro de la iglesia también. Mi mamá, su mamá es misionera. Fue la primera misionera de allá de la rama de Cuautla en 1940. Entonces, pero mi mamá ya no creció, sí creció con la influencia de sus abuelos, de su mamá, pero como era de una familia de 2 religiones, entre el catolicismo y miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días, pues ella no se bautizó, a pesar de que ella nos platica de que la llevaban a la primaria cuando era niña y cosas así, pero ella se bautizó realmente hasta que murió mi abuelo, hasta que tenía Ok, 15 años. Pero bueno, yo ya nací en un hogar miembro de la iglesia y pues siempre viviendo, yo diría estrictamente los principios de la iglesia, bastante estrictamente. ok. Sí, a veces así es en las familias y más que son de generaciones, nos volvemos Ya. muy, muy estrictos con algunos mandamientos. Ahora, una pregunta, Sam, ¿cómo eras de niño? ¿Eras dedicado, eras estudioso, veías un perfil hacia una carrera tan exigente como la abogacía o a esa edad todavía no lo notabas así? Yo creo que desde niño tenía tablas para eso, ¿no? Porque era tranquilo. Cuando estaba en la primaria era estudioso, yo me considero estudioso porque me daba miedo reprobar, porque sí me regañaban. Una vez recuerdo que saqué un 8 y me daba pavor y arranqué la hoja del libro donde me habían puesto el 8 y me fue peor porque mi mamá se dio cuenta que había arrancado la hoja, ¿no? Entonces, siempre fui muy cuidadoso en la escuela cuando tenía hasta la primaria, hasta sexto de primaria. Yo creo que ya cuando entré a secundaria ya fue todo lo contrario. Ya descubrí que me gustaban otras cosas más que el estudio y se echó todo a perder, ¿no? No, Pero, claro. pero no, era estudioso, era estudioso. Algo que siempre me ha caracterizado, yo creo que ha sido, bueno, siempre me gustó leer los libros de la escuela para aprender a leer. Yo aprendí a leer muy pequeño, me acuerdo. Y aprendí a leer porque teníamos historietas en la casa. Yo aprendí, mi hermano y yo creo que aprendimos a leer con historietas. Pero también yo recuerdo mucho cuando era niño, estaba recordando precisamente la semana pasada que a mí me gustaba mucho leer el periódico cuando era niño. Y en mi casa no eran de comprar el periódico, pero me encantaba, por ejemplo, cuando iba al trabajo de mi papá, siempre había periódico. Y sobre todo cuando iba a la peluquería una vez al mes, y yo recuerdo, me encantaba ir a la peluquería porque siempre tenía muchos periódicos ahí, ¿no? Y me gustaba leer. Desde niño me gusta la política. Desde niño me gusta la política, me encantaba ver las historietas políticas, me gustaba las caricaturas, me gustaba leer sobre los conflictos en México. Eso te estoy hablando cuando tenía de 7 a 10 años, me encantaba leer el periódico y a tal grado de que recuerdo que teníamos un vecino ahí en Pátzcuaro que andaba siempre en la grilla política. Y mi papá, como me veía que me gustaba todo eso, le pidió un póster del candidato a gobernador y yo lo puse en mi cuarto como si fuera mi Superman, ¿no? Eh, Desde niño me gusta la política, siempre me ha gustado. Oye, ¿y no es común que los niños tan pequeños le agarren ese amor a la política? Porque al final siempre es necesario, por lo menos entender el ambiente político, entender la situación del país. Claro, Siempre es bueno que estemos informados, que conozcamos eh, ambos aspectos
o dos o tres posturas políticas que estén en el país. Y qué bueno que tú desde pequeño tuviste ese gusto, ese deseo. A mí en lo personal siempre me gustó mucho leer el periódico y yo creo que hoy en día es de las cosas que más extraño. A mí me gustaba darme el tiempo de sentarme y de agarrar el periódico de papel, de sentirlo, de ojearlo. Y hoy en día, pues ya no encuentras periódico impreso como en aquellos años. Bueno, me entró un poquito de añoranza ahorita que platicabas que te gustaba el Sí, periódico. a mí me encanta. Mi esposa dice que ella de niña no le gustaba valorar el periódico. A mí me encantaba valorar el periódico. El leerlo, el sentirlo, el leer. Me encantaba ver las noticias, por ejemplo, con mi papá en la noche. En las mañanas, pues no era tan común porque mi papá se iba temprano y ya sabes, la rutina. Pero en la noche siempre mi papá llegaba a ver las noticias y me gustaba ver las noticias. Me gustaba mucho leer. Me gustaba ver una sección de Trino Camacho, que es un caricaturista político. Me encantaba leer a Gabriel Vargas, la familia Burrón, que Gabriel Vargas pues, no era nada más una caricatura o una historieta normal, ¿no? Era una historieta de crítica social y política y a mí me encantaba leer a Gabriel Vargas. Me gustaba Ríos, que es también un caricaturista y escritor zamorano. Me encantaba también todo lo de él, porque siempre era crítica política. Oye, ahí que llegaron a Zamora, tú estabas en cuarto o quinto año. Desde ahí te quedaste hasta que fuiste al Bene o hubo otro Sí. cambio antes de irte al No, Benemérito. ahí me quedé hasta que fui al BN. Entonces tu secundaria sí la pudiste cursar ahí en un solo lugar. Sí, completa, y te soy bien sincero, fue mi época más bonita. Me encantaba la secundaria más que el benemérito. Fíjate, ¿qué es lo que más te gustaba de la secundaria? El relajo, yo creo. Mira, fue una época complicada para mí, yo creo también para mis papás, porque era medio latoso para entonces, ¿no? Porque desatendí mucho a la escuela porque me gustaba mucho la música. Ok. Y mi papá tiene la culpa en gran parte de eso, porque cuando éramos niños había un amigo de la familia que una vez mi papá lo vio por en algún lugar que estaba rodeado de muchachas porque estaba tocando la guitarra. Y mi papá siempre nos decía a mi hermano y a mí, aprendan a tocar la guitarra para que estén como él y van a tener muchachas como ovejas al panal. Y a mí no me interesaba hasta que vi que mi hermano le aprendió a tocar guitarra y toca muy bonito él. De hecho, desde muy niño nos metieron a clases de guitarra. Yo creo que tenía como unos 7 años cuando aprendí a tocar la guitarra, Ujú. pero nunca me interesó hasta que entré a la secundaria y dije, pues me di cuenta que me gustaban las muchachas, me acordé que mi papá decía eso y aprendí a tocar la guitarra y la verdad toco muy bien la guitarra. Me encanta tocar la guitarra, aunque no la toco muy seguido, pero lo hice por eso y eso también me hizo desaprender muchas cosas, ¿no? Claro. ¿Qué tipo de música te gusta tocar? De todo, de todo. Aprendí a tocar rock and roll. Ok. ¿Y Con eso aprendí, pero de todo. tuviste tu época de serenatas y todo eso? Sí, O sí, sí, de todo. Y lo hice más después, bueno, me voy a ir un poquito más adelante. Cuando llegué de la misión, vine aquí un rato a Utah a estudiar inglés y recuerdo que me ganaba mis dólares porque sabían que tocaba yo la guitarra y llevaba serenatas a las chicas aquí en Provo. oh, súper bien. Me buscaban, sí. Cobraba $50 la serenata. Fíjate, en Entonces, aquellos años. ya, sí, No, sí, pues sí. súper bien. Buena idea. Le voy a decir a mis hijos que se pongan las pilas. Sí, claro, es buen negocio. Sí. Oye, y entonces, Samuel, bueno, estás en Zamora, agarras ahí, empiezas el amor por la música o empiezas a involucrarte un poquito más gracias al consejo de tu papá y viene el benemérito. ¿Tuviste un dilema en me iré al bene o mejor sigo la prepa aquí con mis amigos, en mi ambiente, en gusto, ya en una ciudad, ya no en una población tan pequeña? ¿Qué pasó por tu mente en ese momento? Mira, yo soy el quinto y todos mis hermanas estudiaron en el Benemérito. Entonces, lo natural era que tenía que ir al Benemérito, aunque te soy bien sincero, no tenía calificaciones suficientes para llegar al Benemérito. Entonces, o sea, yo salí de la secundaria casi debiendo todas las materias eh, y saqué todo en extras, eso sí. Pero ya cuando llega el tiempo de ir al Benemérito, yo ni siquiera había hecho yo nada, ningún trámite ni nada. Curiosamente es que ni siquiera había hecho ningún trámite para entrar a ninguna escuela. Ahí en Zamora, como que naturalmente hasta mis papás como que tenían en la mente que tenía que ir al Benemérito, aunque sabía yo que no tenía el promedio, pero mi papá no sé qué hizo, se movió, llamó y un día así de la nada
dice, mañana nos vamos a ir al Benemérito, vamos a platicar con el director a ver si te aceptan. Y me acuerdo bien, bien, en esa misma tarde me llevaron a comprar algo de ropa. Me acuerdo bien claro que mi mamá me enseñó a planchar. Me dijo, tienes que aprender a planchar. Me puso a planchar ahí en ese rato y al día siguiente íbamos para el Benemérito para que me entrevistara con los directores. ¿Quién era el director en ese tiempo? Era Félix Martínez. ¿Todavía era Muy, Félix muy, Martínez? todavía era Félix Martínez. Y Ok. bueno, fue una experiencia dura para mí. No, yo esperaba ir al Benemérito, pero no, o sea, el que me agarraron de un día para otro fue algo duro, que no tuve ni chance de ver a mis amigos, de nada, o sea, me fui y vámonos. Un día estaba en Zamora y un día estaba en el Benemérito ya. En seminario, sí, ahí no tuviste problema, me imagino. Ay, no, ahí sí, ahí pasé porque mi mamá era la maestra, entonces, pues, y daba la clase en la casa, entonces no había manera de que reprobara o faltara, porque No había manera de que te escaparas. No, pues qué no bueno. había Es manera, no había manera. la ventaja de ese llamamiento, hombre, no, ni cómo te escondías. Sí, sí, Fíjate qué interesante y qué bueno que nos compartes esto, Sam. Y voy a hacer un paréntesis para aquellos que nos escuchan, porque en ocasiones nos frustramos como padres cuando alguno de sus hijos tiene bajas calificaciones y nos sentimos, no, porque va a arruinar su vida o qué va a hacer de él. Y así como tú, yo tuve bajas calificaciones en algún periodo de mi vida, que ojalá que mis hijos no estén escuchando el programa o no lo escuchen en algún momento. Y al final la vida sigue adelante o puedes salir adelante. En tu caso es un claro ejemplo porque eres abogado, estudiaste la maestría en el extranjero. O sea, ¿cómo te has abierto puertas en una carrera que es tan exigente y para gente tan estudiosa? A pesar de que tuviste tu lapso de, pues, tu lapso juvenil de cotorreo y de ver materias y de pensar, ¿no? En lugar de haber tenido el currículum perfecto a lo largo de la historia académica, que en ocasiones es lo que pensamos cuando alguien tiene una carrera profesional exitosa. Nos imaginamos que primaria, secundaria, prepa fueron de dieces y se fueron perfilando para el éxito que tienen. Y pues nos acabas de demostrar que no siempre es así, ¿no? no, para nada. De hecho, secundaria fue una muestra de lo que iba a ser los 3 años de Benemérito también, o sea, en el en el Benemérito fue lo mismo. Siempre desafiando al sistema, yo le digo, ¿no? Desafiando al sistema. Esa es una parte de mí, de mi persona, que desde niño mi papá me decía que era muy rezongón. Siempre contestaba, y es bien cierto, siempre he sido muy contestatario de todo, ¿no? Cuando veo algo que no me parece, no me callo. Y desde niño era así, defender mi punto de vista y mis papás siempre me decían que se me iba a derramar la bilis por ser tan enojón, porque siempre estaba enojado, porque siempre contestaba. Tengo un hijo que es así, igualito que yo, y igual nos contesta, entonces ya ni digo nada porque digo, yo era igualito que él, lo peor. Pero la verdad, Velo eso, recomendando velo recomendando para la escuela de leyes. sí, no, de hecho quiere ser abogado, quiere ser abogado. Él lo ha dicho desde hace tiempo ya, ¿no? Y se está preparando y todo, tiene mucho en su mente, vamos a ver si es cierto. Pero no, sí, eso a mí siempre me ha causado para bien, para progresar en algunas cosas, también para mal, porque me ha causado problemas desde la secundaria, en el benemérito más, porque pues, en el benemérito hay, hay, en mi vida he tenido experiencias fuertes, duras, amargas y feas. Y para mí el benemérito fue una experiencia que está en la categoría de feas, ¿no? ¿A poco? Y no fue, no tiene nada que ver con mis compañeros ni nada, sino tiene que ver con esa propensión que yo tenía a no seguir la autoridad, o tengo hasta la fecha, ¿no? O Tengo sea, ¿te conflicto por gustaba, como le dijiste, desafiar el sistema? O sea, ¿te gustaba sí, buscarle forma? siempre me ha gustado desafiar el sistema y no para mal, o sea, no nomás por llevar la contra, sino yo desde niño tengo pensamientos un poco extraños, ¿no? Estructuro mucho las cosas, vaya. Eh, por ejemplo, mi esposa me recordó que cuando yo tenía, por ejemplo, 11 años, que fue la última vez, el último año que le pedí a los Reyes Magos algo, Ujú. yo hice una carta, que incluso una vez la publiqué en redes sociales y no me creían que era mía, porque yo hice una carta, así haz de cuenta, con remitente, exponiendo mis motivos, que por qué
a pesar de que yo me había portado mal y yo digo ahí, no me porté bien, pero por esto y por esto y por esto me merezco que me traigan una bicicleta, ¿no? Y lo firmo y con mi nombre y con mi firma y todo. O sea, desde niño siempre he sido muy analítico, me ha gustado argumentar, siempre, ¿no? Y eso ahorita me sirve mucho. Cuando era joven, creo que me provocaba también un poquito de conflicto para con los líderes. Y cuando te digo, volviendo al tema del benemérito, cuando te digo que fue una experiencia fea, fue por eso, para mí, porque pues siempre estabas con el, ya sabes, con el, bajo la vigilancia, vaya, tanto eclesiástica Claro. como escolar y todo. Y bueno, yo no sé, venías de una secundaria en la que te diste el tiempo de pasar con tus amigos, de disfrutar la música, llegas al benemérito, aquel que sabe tocar en la guitarra en el benemérito también, o sea, tiene posibilidades de dar serenatas, de estar en los pasillos cotorreando con la guitarra, de cantar, de... ¿Viviste esa experiencia también en el benemérito? O sea, ¿continuaste con la misma Sí, tendencia o...? diferente, pero sí, sí, de hecho, primer año, la primera noche que yo estuve en el Benemérito, ese día llegué de la escuela a la cena y ya me estaban esperando los de la rondalla, que ese año lo estaban formando y fue una experiencia bonita. A mí no me gustaba mucho ya en ese entonces la rondalla, pero en aquel entonces la acababan de crear y el director era Adrián Ramírez, a quien tú precisamente entrevistaste aquí. Y fue una experiencia muy bonita porque él me enseñó muchísimo, muchísimo me enseñó Bueno, un cómo gran músico, requintear un gran y un instrumentista, gran claro. músico y tuve la oportunidad de todo primer año estar con él. Era un experimento porque era la primera vez que la abrían y a Ya ese había habido una nivel. rondalla, en mis años hubo rondalla, pero pues así pasaba en los grupos representativos, o sea, de Sí, repente había y luego se cerraban, entonces, pero es sí, y en bonito, la ese año rondalla es acababan muy, de muy contratar creo que a Adrián, en ese año creo que okey. acababa de entrar Adrián y fue bonito porque, pues, todos tuvimos la tutoría, ¿no? Y la mentoría musical de Adrián, ¿no? Que era muy exigente, muy, muy exigente, y yo creo que es donde refiné mi forma de tocar la guitarra. Y bueno, además de eso, siempre estuve participando, ¿no? Me gustaba tocar con los amigos, nos íbamos ahí al comisariado los sábados a echar palomazos, me encantaba, o sea, los foros abiertos, siempre participé. Digo, ya era más estilo rockstar, más que Claro. rondalla. Oye, Sam, pero una pregunta, entonces estuviste, si no me equivoco, cuando estuviste en el BEN, ¿estuviste en la rondalla, en la orquesta y en el coro? Estuve en la rondalla solamente el primer año. Okey, En segundo año y tercer año estuve en el coro. Y en tercer año, a la mitad del año, me metí a la orquesta. Estuve en la orquesta y en el coro al mismo tiempo. eh, qué padre. Digo, son bonitas Sí. experiencias. Sí, muy Este, bonito, muy bonito. de hecho, pequeño es el mundo. Me comentaste que en uno de los foros abiertos mi hermana cantó y tú tocaste con ella. Es correcto, sí, sí, sí. En primer año, justamente en primer año. Una experiencia muy bonita. No, pues está bien, Pero súper. sí. Sí, sí, Y sí, bueno, la música siempre ha sido parte de mí. No me considero un músico, no me considero un músico, no me considero un virtuoso de la música, pero siempre la música ha sido parte de mi vida. Siempre, siempre. está bien. ¿Y tus hijos tocan también o ya no siguieron con la tradición Lo que familiar? les requiera nada más el estudio, ¿no? El segundo, él quiso aprender a tocar guitarra, pero se desespera muy fácil y mi esposa les ha querido enseñar piano, pero también como que no muestra mucho interés y ella tiene mucho la filosofía de que si no te interesa, no vas a progresar. Entonces dice, cuando sientan el deseo, pues vamos a hacerlo, ¿no? Les vamos a enseñar. Y bueno, la escuela, pues ya sabes, les piden que aprendan un instrumento aquí en el junior high. Entonces aprendió el mayor que está y en Junior High aprendió a tocar el clarinete y eso, pero nada más. No participa en ningún grupo ni nada representativo, ni en la orquesta, ni en la banda. Está bien. Fíjate que mis hijos, ya me tocó vivir la experiencia, porque yo toco el piano, toco el trombón, pues ya me tocó la experiencia de que mis hijos ya toquen mejor que yo. Y entonces al principio es padre porque pues, tú les vas enseñando, te pones con ellos y ahorita ya hasta vergüenza me agarra el instrumento porque casi me dicen, ah, papá, con permiso, tú ya ni tocas, ¿no? Sí, Entonces, pero es bonito cuando te pasan. Entonces quizá algún día, si no es toque mejor que tú, alguno de ellos sea mejor abogado, o sea, pero en sí, algo nos tienen que pasar y es parte del ciclo de la vida.
Claro, y es que ellos ya, bueno, como es parte de la escuela, como te lo hacen de manera más disciplinada. Yo te comparto, yo, por ejemplo, en tercer año, quien me invitó a ser de la orquesta fue mi ahora esposa, ¿no? Ahí estábamos en el Benemérito, en tercer año coincidimos y me metí a la orquesta por ella, ¿no? Era mi novia en aquel entonces y yo aprendí a tocar el trombón. Entonces, pero yo sé leer notas para mí era la primera vez que tocaba clave de fa y recuerdo que de puro oído, o sea, sí leía, pero dije no, porque yo aprendo a tocar de oído. Entonces, de puro oído me aprendí todas las canciones en, ¿qué te gusta? Un mes. Entré en febrero a la orquesta y en abril ya estaba en la gira, ya tenía solo y todo. Ah, qué Entonces, padre. o sea, y así, y yo creo que si agarro el trombón ahorita sí me acuerdo todavía, ¿no? Las posiciones y todo. ¿Todavía estaba Manuel Otón de director? Todavía era Manuel Otón. Ok. Sí, 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 Ok, excelente sí, director. el trombón yo lo disfruto mucho. De hecho, todavía en ocasiones me pongo a sacar algunas canciones y todo, pero ya mis hijos, ellos tocan jazz y todos han sido all state y han tocado ya en otro nivel, entonces pues yo ya los dejo Sí, nuevas generaciones. sí, Ahora, ese Sam, sí, pero bueno. digo, qué triste que tuviste malas experiencias. Me queda claro que también eso te da madurez, te da aprendizaje. Uno, aunque le guste desafiar el sistema o aunque te guste encarar las cosas que quizá no te parecen del todo lo más justas o apropiadas, pues en algún momento tienes que entrar en un poco de madurez y darte cuenta que no puedes estar enfrentando a todo el mundo en todos lados, ¿no? Entonces no sé Es correcto. si eso lo aprendiste en el Benemérito o vino más adelante en tu vida, pero yo lo aprendí, espero que mis hijos lo entiendan, que aunque tú sientes que tienes la razón, pues tiene un momento en que tienes que respetar jerarquías y entender que no siempre vas a tener la razón, aunque te encante discutir al respecto, ¿no? Sí, sí, claro. Y bueno, eh, lo aprendí con el tiempo. Creo que fue en tercer año que ya como que un poquito más. Y fíjate que después, ya pasando el tiempo, ya más grande, ya adulto, ya casado, me he dado cuenta de que no es que fuera yo mal estudiante, porque te voy a decir la verdad, yo nunca reprobé porque fuera malo para la escuela. Yo reprobaba porque no asistía a clases. O sea, y no tiene nada que ver con que si me preguntas: ¿y qué hacías mientras? No te sé decir. Y después, ya en la universidad me di cuenta que era igual. No, o sea, yo estudiaba, pero me desesperaba mucho y tenía que salir al baño. Cuando era obispo iba a reuniones y me pasaba lo mismo, no te aguantaba reuniones de 3 horas, consejos de obispados y eso, no te aguantaba, sentado, me tenía que salir. Exactamente lo mismo y después aprendí que eso se llama, trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Pero, pues, en aquel entonces nunca lo exploré ni nada, pues, ni siquiera es una de las cosas de las críticas que yo sí tengo para el Benemérito. Amo el Benemérito, sí, porque de ahí salió mi esposa y de ahí mi familia de ahí se deriva, ¿no? De esa experiencia. Ujú. Muchas de las hábitos, pues se forjaron allá también, ¿no? Mi mejor amigo que tengo, buenos amigos, allá los conocí. Pero yo solamente pienso, cuando digo que fue una experiencia fea, es porque yo pienso que no era para mí. No estaba el Benemérito hecho para todos, ni todos estábamos hechos para el benemérito, que ese fue mi caso. Yo creo que yo no estaba tan hecho para eso, a lo mejor por mis necesidades particulares de aprendizaje. A lo mejor yo requería otro tipo de atención, a lo mejor y más, no teníamos, hasta que donde yo recuerdo, o al menos no se le daba difusión que tuviéramos un psicólogo o alguien con quien pudiéramos asistir si nos sentíamos solos. Digo, porque es un periodo en el que tú estás en un cambio de carácter, ¿no? En el paso de adolescencia a adultez, y pues sin la mentoría, sin una figura paterna, porque los supervisores de las casas pues estaban de adorno, la verdad. Quien tenía la autoridad era la hermana, no había una figura paterna que te aconsejara, cosas así. Entonces son pequeñas cosas que ya cuando creces dices, híjole, sí me hizo falta, ¿no? En Ujú. aquel entonces, para mí, para mis circunstancias particulares, para mis necesidades, eh, creo que tendría que haber sido un sistema más comprensivo, más acomodado a, a las necesidades de todos. Y la verdad es que era un tanque de tiburones. O sea, yo venía de Zamora y yo era bueno para la música. Yo desde niño siempre jugué básquetbol. Mi hermano y yo, con los de la capilla, nos la pasábamos en la capilla y éramos bien vagos para el básquetbol. Y llego al Benemérito y me doy cuenta que había muchos mejores que yo. Y pues es un golpe de realidad también, ¿no? Te sientes que
que eres bueno en algo y cuando te enfrentas a los del norte que vienen y pues juegan mejor el básquetbol que cualquier otra parte del país, ¿no? O eres bueno para la música y te das cuenta que no sabías nada en comparación de otros que te encontrabas, o sabías inglés y te encuentras con que había otros que sabían inglés, ¿no? Mejor que tú. Cosas así. Y bueno, y lo digo porque la verdad es que mis papás siempre nos dieron muy buena educación, en el sentido de que aún cuando vivíamos en un pueblo como Pátzcuaro, yo, mis hermanos y yo tuvimos un maestro canadiense de inglés y luego después del canadiense un jamaiquino. Entonces eso nos sentó mucho las bases para lo que hoy trabajo. Y yo el inglés que yo tenía cuando llegué al Benemérito, que fue casi nivel de los niveles más altos, siempre estuve en los niveles altos, fue gracias a que mis papás desde chiquitos tuvieron la visión de meternos a estudiar inglés. Y claro, en el Benemérito pasaba, digo, había gente muy buena para muchas cosas, pero cuando me decían, no, es que algunas personas opinaban, y es respetable, como que el Benemérito era la única o el único camino, o sea, como que si no, ahí era el semillero de líderes nada más. Y yo difiero porque tú eres un ejemplo, o sea, y yo lo vi con mi familia, o sea, yo sabía música antes de llegar al Benemérito, Ujú, y había quienes ya jugaban básquet antes de llegar al Benemérito, y entonces sí, ahí estaba padre porque complementabas con gente de todos lados, pero pues al claro, final, si tu familia había hecho bien su trabajo y te habían educado bien, lo ibas a hacer bien, estudias en el claro. Benemérito, ¿no? Ahora, ¿qué vino en tu vida después de la preparatoria? ¿Fuiste a una misión luego, trabajaste, entraste a la universidad? ¿Qué hiciste? Bueno, no me fui luego porque debía materias. Cuando salí del Benemérito, ¿te acuerdas? No sé si en tus tiempos, pero en mis tiempos si debías 4, ya no te aceptaban, ya no llegabas al siguiente semestre. Entonces yo siempre me aventé los 3 años debiendo 3, ¿no? O sea, era como, terminaba un semestre debiendo 6, pasaba, porque es lo que te digo, es increíble porque siempre estaba yo reprobando por mi dificultad para aprender y para estar quieto en un solo lugar, pero hacía el examen extraordinario y lo pasaba bien, o sea, no creas que lo pasaba de panzazo. Si acaso 2 exámenes los pasé con 6, pero todo lo demás siempre sacaba 9, sacaba 8. Entonces sacaba bien. Y bueno, cuando llega la época de la graduación, pues no, me dijeron que no podía graduar, ¿no? Entonces, pues no gradué y fue un poquito feo porque pues, no te dejan ni salir en la foto. La verdad es que yo no estoy en la foto de generación. Por eso, era un poquito cruel el sistema, ¿no? Y cuando eres chavo, pues sí te pega duro ese tipo de cosas, la exclusión y todo. Pero bueno, eso sentó que las bases para que ya no, la verdad es que sí, fue una experiencia un poquito complicada que dije, no quiero volver a pasarla, ¿no? Entonces sí le eché ganas. Claro, nada, leo el comentario de Dani Dorantes, qué chistoso, yo me di cuenta de todo lo contrario, me di cuenta que había quienes tenían las mismas broncas emocionales o peores que las mías, como que abrió el panorama de posibilidades, quizá porque yo iba de un lugar muy pequeño. Y sí, al Ujú. final es lo que comentábamos, y en lo que decías de la experiencia, la dura experiencia de no graduar, pues ahora sí que bienvenido al club, ¿no? O sea, somos muchos los que al final, por una u otra razón, por alguna materia, no graduamos, pero pues seguimos en la vida Sí, a mí la verdad es que me tenía sin cuidado, es más, yo decía, les ahorro a mis papás el viaje desde Chihuahua y no es algo que me sí, mortificó. Pero bueno, al final pasaste tus materias, me queda claro, ya eres abogado, sí. acabaste la maestría y te vas a la misión. Te tocó, tengo entendido, en Tierra Santa, ¿no? ¿En qué misión te tocó? En Chihuahua. Sí, Ah, sí, sí, en Chihuahua de 2003 a 2005. Y bueno, sí, sí, claro, todavía era la misión, todo el estado era parte de la misión. Entonces, comprendía desde Ciudad Juárez, Ojinaga, hasta Parral, pues que era lo más abajo, ya pegado a Durango. Entonces, sí, era cambios de 8 o 10 horas cuando te transferían de un lugar a otro, ¿no? sí, te manda saludos Gibran Alberto Pérez Ah, González. Y nos vuelve a comentar Ani, yo tampoco gradué. Y sí, hay ya mucha ves, gente, pero bueno, el sí, club. Chihuahua tiene una peculiaridad con el resto del país, tiene climas diversos, o sea, es muy extremoso y seco, entonces es muy caliente en verano, es muy frío en invierno. Puedes estar en lugares montañosos con un bosque muy bonito,
como puedes estar en zonas muy desérticas, pocos árboles y completamente extremoso. ¿En qué áreas estuviste? Si quieres decir rápido, ¿en qué ciudades tuviste la Mira, oportunidad de estar? mira, de los 24 meses estuve 17 en la ciudad, un mes fuera en Delicias y 6 meses en la Sierra Tarahumara. Entonces sí me tocó, me tocó esos cambios extremos, ¿no? Yo cuando llegué, yo no podía creer que hiciera tanto calor en un lugar en este mundo. Yo nunca había tenido tanto calor como el que tuve en Chihuahua. Dicen que hay lugares más calientes, y sí, aquí en Utah es más caliente que Chihuahua, pero No, el de calor hecho, es muy diferente, es muy diferente. ajá, es muy parecido el calor, es un poco más caliente en Juárez que aquí, pero si quieres probar calor de veras, vete allá a San Luis Río Colorado, a Mexicali, algunas zonas de Sonora. Sí, Ahí sí nos sí, dicen con permiso niños, ¿no? sí, yo jamás, es que yo jamás había experimentado ese calor. O sea, en Zamora hace Claro, calor máximo 30, 32 grados. En Pátzcuaro es frío, siempre es frío, vivíamos a unas calles del lago, entonces siempre así húmedo, rico, helaba todo el año. Pues en Ciudad de México sabes que el clima es, sí, es, agradable. es muy agradable, pero me voy a la misión a Chihuahua y yo no podía creer. Yo me acuerdo que en mi mochila yo podía congelar botellas de agua y llenaba toda mi mochila de la parte donde y ya, mi primera mochila que tuve en la misión tenía el compartimento para laptop. Entonces, ese compartimento para laptop que va pegado a la espalda, yo lo llenaba de botellas con hielo, agua congelada, para que aguantara el calor. Entonces, me daba calor y me pegaba más la mochila a ver si así se refrescaba y funcionaba. Me tocó, mi mamá, por ejemplo, me acuerdo que el primer mes, a las semanas de que llegué a la misión, fue 10 de mayo, me tocó hablar con ellos. Ujú. Menos de un mes, como a las 3 semanas de que llegué al campo misional, me tocó hablar con ellos. Mi mamá me preguntó: "¿Qué necesitas?". Les dije: "Pañuelos". Y llevé los pañuelos que me pedían, pañuelos blancos. No, no me servían para nada, se mojaban y me mandó toallas, me acuerdo. Me mandó toallas para limpiarme y no, duré como 2 meses, yo creo, en acostumbrarme, ya después como que te quemas y ya no hay más que quemar y ya no te duele el calor. Te traía las Y orejas apenas te negras. acostumbras al calor y viene el frío, que también es Sí, bastante extremoso. Es, también. Yo conocí la nieve en Chihuahua la primera vez, en la Sierra Tarahumara, en San Juanito, ahí por Krill, toda esa parte. Conocí la nieve por primera vez, fue horrible también el golpe. Pues fue muy bonita la experiencia, muy padre, pero el cambio de clima es tremendo. sí. Te manda saludos, Leonel Moreno, saludos, Sammy, felicidades. Ah, Te comenta Gloria González de Morales, te amamos, Sammy. esa es mi mamá, es mi porra. Está bien, así como decía el del trino, mamá, prende la televisión que va a salir. Y te escribe Gibran Alberto Pérez González. Yo tuve la fortuna de estudiar en el Benemérito debido a que la esposa de mi obispo extravió la última boleta de seminario y por más que mi obispo y presidente destaca habló al Bene, no me aceptaron. Querían forzosamente la última boleta de seminario. Jejeje. Ah, Terminé haciendo mi bachillerato en una escuela adventista. Una gran experiencia del Evangelio. Y qué bueno que toca este tema, Gibran, porque, digo, al final regresas de la misión, te sirve la misión en Chihuahua, pero me interesa mucho tu postura en cuanto a la interacción entre diversas denominaciones y diversas religiones. Entonces, antes de seguir con un poquito más comentarios de tu misión y de cómo estudiaste tu carrera, ¿cuál sería tu comentario en cuanto a sí, en cuanto a tu experiencia, porque sé que tienes experiencia en eso, y tu comentario en esta interacción que necesitamos aprender a tener como miembros de la iglesia con otras denominaciones? ok, yo creo que eso es parte también de lo que vamos a hablar después porque tiene que ver con mi formación profesional. Pero mira, mi interés y involucramiento, si es una palabra eso, dentro de esta cuestión interreligiosa, y estos temas que me interesan mucho y que la vida me ha llevado sin buscarlo, sino que casualmente llegó la oportunidad y me he involucrado, eh, nace mucho de la situación que yo viví cuando era niño. Cuando nos mudamos de Pátzcuaro a Zamora, el mayor cambio, Zamora es una de las ciudades más católicas de México. Okay. Entonces, cuando yo estaba en Pátzcuaro, jamás pensaba yo, o sea, cuando eres niño pequeño piensas que todos son miembros de la iglesia, cuando creces en un hogar miembro de la iglesia, ¿no?
Entonces, a mí me parecía extraño, por ejemplo, que mis tías que no eran miembros de la iglesia dijeran groserías, por ejemplo. Y yo decía, ¿por qué dice groserías si no es miembro de, si es miembro de la iglesia? Porque yo pensaba que era miembro de la iglesia y no lo era. Entonces, cuando eres niño, la inocencia, la pureza te hace ver a todos por igual. Pero cuando nos mudamos a Zamora, Zamora es un lugar, yo diría, con mucha intolerancia. Entonces, no tuve yo nunca problema hasta que estaba en sexto de primaria, que mi maestra desafortunadamente preguntó quiénes no eran católicos. Y pues a mí se me hizo bien natural levantar la mano y la maestra me empezó a atacar. Y dijo, ¿y entonces de qué eres? Y le dije, pues yo soy mormón. Y la maestra empezó a decir un montón de cosas y me hizo llorar. Entonces dije, no, ya, a partir de ese momento dije, no vuelvo yo a decir que no soy católico. Y la verdad es que sí, yo nunca negué que era miembro de la iglesia, pero no, eso de que dicen, no, es que tienes que compartir el evangelio que te decían en la iglesia, jamás. Cuando era niño, a esa edad, no. Entonces, cuando ya yo tengo la oportunidad de estudiar Derecho, empiezo a aprender un poquito más de las cosas que puedo hacer. A mí me pegó mucho un discurso que escuché del elder Todd Christofferson, donde hablaba de que los abogados tenemos un deber profesional y moral de defender la libertad religiosa y promoverla. Y eso a través de nuestras capacidades y de la especialidad que tenemos y de la forma en la que se nos enseña a analizar las cosas. Dice, tenemos un deber moral de defender la libertad religiosa. Y yo, habiendo pasado esas experiencias tan feas, dije, no, sí, esto es mío. Esto es mío, porque yo no creo que sea justo que ningún niño tenga que sufrir los ataques que yo sufrí de una maestra. Y la verdad es que después de eso, ya saben, las burlas normales, los apodos y cosas así, siempre, más en la universidad también, era bien común, pero ya lo agarras muy diferente, ya hasta ¿Dónde, lo dónde disfrutas. estudiaste la universidad, Sam? En Ciudad de México, Ok, ¿qué universidad era? en la Universidad del Valle de México. Ok, entonces, bueno, regresas de la misión, estudias en la Universidad de Valle de México, te casaste antes de terminar tu carrera, estabas estudiando, porque a tu esposa la Estaba conociste yo, en el Bene, ¿no? ajá, estaba yo estudiando, empezando el tercer semestre cuando me casé. Y Y desde la cuando me gradué carrera, estábamos esperando al segundo hijo. felicidades. Eh, Desde que te casaste traías ese perfil de buscar lo que me comentabas, la libertad religiosa, de defender este tipo de derechos que han No, sido muy atropellados, no solo para miembros de la iglesia, o sea, para muchas denominaciones siguen siendo muy perseguidas hoy en día en el mundo. Entonces, desde que ya estabas en la carrera, ya venías con ese perfil buscando no, ese, ok, no, la verdad no. Esto vino ya después, ya en el año 2013 fue que me empecé a involucrar más en esos temas, eh, y empecé a trabajar de manera voluntaria en algunos proyectos de libertad religiosa, ¿no? Pero sí, no, cuando yo empecé la carrera, yo quería ser un abogado normal, ¿no? el Yo ni quería venero. ser abogado, hasta el día en que entré a la carrera. Y eso es bien importante, que yo quería ser dentista. Es bien extremo porque decía, o quiero ser dentista o quiero ser arquitecto. Y, y pues bueno, arquitecto pues quedó descartado cuando vi cálculo diferencial integral, dije, adiós arquitectura, pero dentista sí. Entonces yo cuando llegué de la misión, me acuerdo que esa misma semana mi mamá me dio una revista, la que publicaba el Reader's Digest ahí en México, con el ranking Ujú. de las 100 universidades y todo eso. Y me acuerdo que me dijo, pues ahí están las opciones. Y yo me fui a los pocos meses, me vine aquí a Utah a estudiar inglés. Y pues como quedé en el nivel más alto, pues nomás duré un semestre y pasé el TOEFL, apliqué para la escuela aquí, me aceptaron para la escuela aquí y me regresé porque se vencía la visa y para sacar mi visa ya para la escuela con mi aceptación y todo, estando en Zamora me llegó mi aceptación allá. Y en esos días algo pasó que dije, derecho, o sea, no recuerdo ni cómo vino el golpe, la inspiración, pero dije, pues derecho. Y me inscribí en Guadalajara, a la universidad, fui a hacer un examen y todo, me fui a Guadalajara. Yo llegué de la misión, yo no sabía de exámenes de admisión, me decían, ¿y por qué no en la UNAM? Pues yo ni siquiera sabía
Yo ni siquiera sabía que era la UNAM, la verdad. O que había que hacer exámenes de admisión, o que si era buena o no era buena, o yo dije, pues lo que hay de frente es esto, ¿no? Entonces me fui a Guadalajara, me presenté al examen de admisión, me admitieron, me inscribí y como a la semana, 2 semanas después de que me inscribí en Guadalajara, mi hermana se fue, a su esposo los cambiaron para Ciudad de México por su trabajo. Entonces mi hermana me dijo, ¿y por qué no te vienes acá? Aquí también está la Universidad del Valle, y pues vives con nosotros, ya, ¿no? Porque en Guadalajara pues era buscar un lugar donde vivir, Claro. cosas así, ¿no? Y tú dijo, pues, ¿por qué no te vienes con nosotros? Y pues me fui a Ciudad de México, como a las 2, 3 semanas ya estaba yo viviendo en Ciudad de México con mi hermana. Y fue eso, o Esteban, sea, fíjate ajá, cómo en ocasiones a mí me gusta ver la vida, es más fácil encontrar o ver cómo el Señor nos fue llevando hacia un camino muy en particular cuando volteamos hacia atrás. O sea, pudo haber sido una vida muy diferente si te quedabas en Utah, pudo haber sido, pero al final, como el Señor te llevó, estuviste en Guadalajara, te cambias a la Ciudad de México, me imagino que ahí hubo una reconexión con quien había sido tu amiga en el Bene y al final, pues terminas hey, casándote y una bonita familia. Te comparto un par de comentarios, nos dice Carlos Baldovino, Sam, la banda se te saluda. te digo que traigo Félix porra. Montes, estimado Sam, es cierto y difícil estos cambios desde tu niñez, adolescencia. No me imaginaba tu rebeldía, TDA, pero eres un gran tipo y representas el cómo salir adelante a la victoria. Saludos desde Puebla, México. Tania Rivera se casó con mi amiga del Bene, suertudo. Y luego Tania Cristina Parker, congratulations, great example of determination. Perdón, seguimos. Viene la carrera, ya estás casado, estás en la Ciudad de México, tienes trabajas en un despacho importante, te Eh, enfocas mucho, te perfilas mucho o tienes tu vida profesional de alguna manera acomodada en esto de libertad interreligiosa. ¿Cómo viene el de repente, ahí nos vemos y me voy a BYU? sí, mira, soy abogado corporativo. Yo empecé desde abajo en la carrera de derecho. Es muy difícil cuando no tienes un mentor como abogado. Es bien común encontrar tú abogados que su papá es abogado o su tío o alguien más, ¿no? Y es muy fácil acomodarse y entrar un poquito al ambiente. Yo no, yo empecé desde abajo, pero entonces cuando salí de segundo semestre, entré a trabajar en una firma muy buena, la verdad me acuerdo que ganaba bien dinero, ganaba más dinero que todos mis compañeros de la escuela, que ya estábamos todos de pasantes, que trabajaba en una firma prestigiosa, ahí en Uh Ciudad -huh. de México, y fue cuando entré a trabajar ahí, con mi primer aguinaldo, que dije: "No, pues sí", ¿no? Entonces, me fui a comprar el anillo de compromiso, y en eso mi hermana ya estaban también por irse a otro lugar, y me acuerdo que me mudé cerca de donde vivía mi esposa, mi novia en aquel entonces, porque yo vivía en el sur de la ciudad y ella vivía en el oriente, pues era como 1 hora y media para irla a ver. Entonces, cuando vi que empecé a ganar bien y luego que me pagaron mi aguinaldo y luego mi hermana me regaló una sala y luego empecé a comprar cosas y eso para mi departamento, dije, pues donde come uno, comen dos, ¿no? Uh -huh. Aquí cabemos dos y ese mismo diciembre le propuse a mi esposa, a mi novia, que nos casáramos y al siguiente año nos estábamos casando. Entonces, ese camino fue un poquito siempre crecer juntos, crecer juntos. Am, Cuando yo me salgo a trabajar ahí antes de casar me salí de trabajar esa firma antes de casarme, por conflictos un poquito ya más internos de trabajo entre socios y todo eso, que empecé a un ambiente un poquito pesado, que es duro el ambiente dentro Uh de la -huh. abogacía. En Sí. ciertas prácticas yo me dedicaba a la defensa fiscal. Y luego de ahí me fui a notaría pública, me formé, es donde me formé. Yo quería ser notario, soñaba con ser notario. Y creo que tenía tablas para ser notario, pero el problema es que en Ciudad de México es un poquito complicado el sistema para llegar a ser notario. Tal vez si viviera en provincia lo buscaría algún día, pero en Ciudad de México es complicado. Pero ahí me formé. Todo lo que en el futuro fui es por lo que aprendí a hacer en una notaría pública. Entonces, cuando recibo mi cédula profesional, al día siguiente renuncié a la notaría y dije, ahorita me voy a comer el mundo de un bocado y pues no, o sea, empecé desde abajo otra vez, ¿no? A buscar clientes. Tuve 2 mentores abogados.
buenos abogados, a veces no los mejores ejemplos, ¿no? De principios éticos, pero al final de cuentas es parte de, siempre tienes que buscar la mentoría de alguien. Y bueno, me ha ayudado a servir, me ha servido para que no ser yo igual, ¿no? Yo tengo mucho el deseo de ser mentor de abogados jóvenes, de estudiantes. Y bueno, en 2014 me uno para formar la firma que actualmente tengo en Ciudad de México, Moreno y Morales Consulting, y ahí nos dedicamos especialmente a puro corporativo. Somos abogados de oficina, no litigantes, ¿no? Entonces, ahí, todo esto es para hacerte la historia corta. En el año 2013, yo escucho sobre la famosa Fundación J. Reuben Clark, que es una sociedad de abogados mundial que es patrocinada, es de la Universidad de Brigham Young, ¿no? Que principalmente pues aglutinaba a los abogados exalumnos de la Universidad de Brigham Young. Pero hay una charla fogonera, nos invitan en el entonces todavía benemérito y una transmisión vía satélite y escuché sobre libertad religiosa y dije, yo quiero eso. Y bueno, no, como que estaban intentando abrirla ahí en Ciudad de México, hacer un capítulo y todo, pero nunca sucedió nada, no había nada, entonces se me ocurrió escribirle, como yo sabía inglés, se me ocurrió escribirle al director, me metí al internet, busqué el nombre de él y su dirección y le escribí, le dije, hey, me interesa esto, lo vi, estuve en la charla fogonera, este, y lo único que me dijo él, dijo, te van a contactar a alguien. Y me contactaron del área de la iglesia en México y me invitaron ese mismo año, el siguiente año me invitaron a venir aquí a Estados Unidos a una conferencia de líderes para que aprendiera un poquito de qué era. Y uno de los fundamentos o pilares de esa sociedad es el promover y defender la libertad religiosa con nuestra profesión, o sea, usar nuestras técnicas, nuestros conocimientos para defender la libertad religiosa. Entonces dije, ahí. Y entonces desde ahí, 2014, hasta la fecha, este año, en octubre cumplo 10 años que me dedico a la defensa de la libertad religiosa, a promoverla, a involucrarme en temas. Y bueno, eh, a través de la Sociedad Legal J. Reuben Clark, he tenido la oportunidad de servir en varios comités, en varios proyectos, todos relacionados con servicio comunitario o con la libertad religiosa. Entonces, para que más o menos entiendas Ujú. cómo conjugo mi profesión, es un poquito difícil de entender si tú eres un abogado corporativo y de qué te sirve a ti para defender la libertad religiosa. Entonces, voy a poner un ejemplo de cómo funciona. Hace 4 o 5 años, 4 años más o menos, salió el nuevo manual de instrucciones de la Iglesia de Jesucristo. ¿Okay? Ujú. Debes de saber que México fue firmante de un tratado que se llama Tratado para erradicar toda forma de discriminación. Entonces, es un tratado internacional legal ahí que firman los países. México lo ratificó. Entonces, a mí me pidieron que hiciera la revisión. Como yo ya conocía del tratado, desde antes que México ratificara el tratado, un comité en el que yo pertenezco y pertenecía desde entonces, nos reuníamos una vez al mes para ver cómo iban las pláticas del tratado, que si lo iba a ratificar el Senado de la República y todo ese tipo de cosas. O sea, en esos temas andaba ahí muy metido, un poquito más político esas cosas, pero y en eso México lo ratifica. Entonces es un tratado que es bien delicado porque a cualquier cosa se le puede llamar discriminación. Entonces, cuando la iglesia publica el nuevo manual, nosotros lo vimos en inglés, pero al momento en el que lo traduces en español, existe el riesgo de que alguna de las palabras que se utilizan pueda ser considerado discriminación en contra de una persona. Entonces, a mí me asignaron el revisar el manual en inglés y su traducción al español antes de ser publicado para que los textos no contravinieran lo dispuesto por el Tratado Internacional y que al rato la iglesia se meta en problemas, ¿no? Porque el uso del lenguaje que puede ser considerado lenguaje de odio, lenguaje que excluye a ciertas personas o minorías. Entonces, ese es el tipo de cosas que yo hago, ¿no? Además de que soy abogado y hago toda la parte de libertad religiosa, tiene mucho que ver con temas un poquito ya más delicados, ¿no? Wow, gracias por la aclaración y gracias por darnos un poquito de luz de cómo funciona, a pesar de ser abogado corporativo, que quizás es más fácil de entender, cómo son tus funciones o tus actividades en cuanto a la libertad religiosa. Me vienen dos pensamientos con lo que me estabas diciendo.
El primero, me viene a la mente ese dicho que dice que la suerte es la combinación de la preparación con una oportunidad. Y creo que tú tenías la preparación idónea para lo que estaba buscando esta asociación de J. Reuben Clark, pero me gustó cómo tú buscaste la oportunidad. O sea, muchos se hubieran quedado, estuvo bien la charla, qué padre, me gustó y hasta ahí. Y yo tomo el ejemplo de cómo te diste la tarea de buscar a quién contactar, de comunicarte con ellos, ahora sí que de tocar las puertas, y esto nos deja una gran enseñanza a todos. O sea, en qué momento no hemos tenido las oportunidades que queríamos porque no hemos tocado la puerta, porque no hemos ido más allá, porque no hemos preguntado con quién puedo hablar. Eso es algo que me parece muy rescatable. Y lo segundo, cuando hablaste de tus mentores, Sam, me gustó lo que dijiste. Y esa es una pregunta obligada si voy a hablar con un abogado, ¿no? ¿Qué tan Ah, complicado es mantenerte con tus principios morales o los principios con los que creciste, con tu creencia, y no solo como miembro de la iglesia, o sea, con tu creencia cristiana, con los valores que creciste, eh, que te enseñaron tus padres, en una profesión que de alguna manera está tan quemada? Porque no quiero decir que todos los abogados se comportan así, pero por lo menos la impresión que nos da a todos es que dentro de la carrera de leyes y dentro del área política, ni se diga, es muy difícil mantenerte sin entrar en ese tipo de corrupciones o de movimientos turbios. ¿Qué tan complicado ha sido para ti el vivir no sé cómo decirlo exactamente con las palabras sin sonar, pero el afrontar enfrentar tus propios valores contra una tradición en la forma de actuar de muchos dentro de esta profesión de las leyes? tú lo has dicho, tienes la palabra perfecta para describir qué es lo que pasa. Es una tradición, ¿ok? O sea, incluso ya está desde la profesión, los mismos maestros te cuentan los chistes de abogados, ¿no? Entonces, tienes en la mente que vas a ser parte de eso. Eh, la profesión del abogado es bien difícil a veces de conjugar con los principios dependiendo a qué práctica que te dedicas, ¿no? Hay prácticas que, aun cuando tú tengas los principios, el mismo sistema, a veces te hace que pongas en juego tus más profundas convicciones y tus más profundos principios, porque, mira, la profesión del abogado, Jesús, yo considero, y con respeto a todas las demás profesiones, pero la profesión del doctor, la medicina y la abogacía, para mí se me hacen las más importantes porque son la medicina, el doctor está encargado de proteger la vida de la persona y nosotros proteger la libertad. Entonces, la profesión es tan delicado lo que tienes, es tan valioso lo que tienes tú que custodiar, que tutelar con tu experiencia, ¿sí? Que eso hace que la libertad, hablando de México particularmente, una persona que se dedica a lo penal, la libertad se ha convertido en moneda de cambio. Es tan valiosa la libertad, es tan valiosa la vida que se ha convertido en una moneda de cambio. Es decir, tú quieres libertad, te va a costar tanto. Y lamentablemente quien le pone el precio es la autoridad. Entonces, lo delicado que es el que tu cliente sea libre, que tu cliente goce de tranquilidad, el que tu cliente vea a su familiar salir de la cárcel después de años de estar injustamente preso, solamente para que le digan que fue inocente, pero mientras le echaban a perder su vida al haberlo encarcelado, eso es la parte más complicada, que los derechos se han convertido en una moneda de cambio para las autoridades, no para los abogados. Para los abogados ya es mucho la tradición el decir, ah, yo soy importante, y tiene mucho que ver con el sistema legal. O sea, mira, para empezar, el sistema legal nos enseña sociología jurídica. Lo primero que te enseña son los textos de Maquiavelo, ¿no? Ujú, Entonces, Maquiavelo, a mí me parece un escritor brillante, Maquiavelo. No me ujú. parece nada malo lo que escribe Maquiavelo. Soy fan de Maquiavelo. Tiene otras obras que no son El Príncipe. Tiene obras
Maquiavelo, al contrario de lo que piensan muchos, Maquiavelo era un demócrata. Tiene ideas muy buenas, o ideas principios morales muy buenos que enseña, ¿no? Pero pues dices, bueno, el abogado crece con Maquiavelo como libro de texto en el primer semestre y el abogado se la cree y piensas que debes de crecer en ese ambiente. Es atractivo. La teoría jurídica es muy filosófica. El derecho romano, la filosofía del derecho, la sociología, la deontología, la ética, son bien atractivos. Cuando lo ves como abogado es bien apasionante. Entonces, Jesús, cuando creces en ese ambiente, es bien, sabes que lo más fácil es irte por esa dirección. Me voy a ir, para mí, por ejemplo, el derecho penal o criminal es apasionante, la teoría, o sea, cuando escuchas, lees a los autores y lees, te emociona, te hierve la sangre. A mí me hervía la sangre cuando veía los textos de derecho penal, me hervía la sangre de la emoción, decía, yo quiero dedicarme a esto. Pero cuando ves el sistema dices, no, pues este es otro mundo, es muy diferente a lo que me enseñan los libros de texto. ¿Ok? Entonces lo más fácil es irte por ahí, pues me voy a dedicar al penal, a lo criminal, a lo civil, a lo familiar. Pero lo que yo aprendí al involucrarme con abogados de todo el mundo es que había un mundo diferente para mí. Que las opciones, que mi carrera tiene muchas otras opciones y que hay una mejor manera de vivir como abogado. Y eso es lo que desde el año 2014 me he dedicado a proponer y a promover, a enseñarles a los jóvenes abogados que hay otro camino, que no se conformen con lo que hay, que hay una Y yo manera creo, más excelente de practicar la profesión. claro, yo creo que esto, lo que me gusta de esta charla contigo, Sam, es que nos abres el panorama, porque probablemente pueda haber ahí un jovencito que está pensando, ay, quiero estudiar leyes, pero no quiero entrar en un ambiente tan complicado. Digo, ahorita que lo decías, la verdad es que me estremeció, ¿eh? El pensar que la libertad de alguien está en tus manos. O sea, y lo hemos visto cuántas veces un error de interpretación, un error digo, yo no sé si se maneje así el abogado defensor contra el fiscal, así como en las películas o como en las series, pero al final, cómo es delicado que eh, una mala frase, algo que una persona mal asesorada y puede cambiarle la vida, porque puede estar encerrado por años aún siendo justo. Entonces, lo que me dices la verdad me hace sentir mucho más la importancia de los abogados y de siempre Y, estar rodeados de buenos abogados en nuestra vida. y en mi vida he conocido abogados frívolos, abogados sin escrúpulos, aún miembros de la iglesia, o sea, de hecho, casualmente mis peores ejemplos han sido en ese ambiente. Eh, porque cuando te dejas llevar, pierdes la sensibilidad, te dejas arrastrar por esas ideologías y terminas siendo insensible. Dices, pues un día más en la cárcel, ¿no? Pues, ¿qué pasa si ya lleva 2 meses ahí encerrado? O si ya lleva 2 meses sin que le den una respuesta, pues no va a pasar nada, que espere una semana más. ¿No? Y no, o sea, yo de verdad, para mí es una meta el que los abogados jóvenes lo puedan vislumbrar desde esa perspectiva de que es al igual que el doctor, o sea, la tranquilidad de una persona depende de ti. Cuando una persona te contrata es porque quiere que le des tranquilidad. Nadie contrata al abogado nomás porque sí, o sea, no es barato un abogado para empezar, ¿no? Es una carga, Sí, yo lo veo hoy, justo hoy escuchaba a una señora que decía, tengo que vender gelatinas, tengo que hacer esto para poderles juntar, ¿no? Todo para que no me quieran atender, ¿no? Decía una señora en la tarde reclamando a una persona, ¿no? O sea, las personas hacen hasta lo imposible cuando sus derechos están en juego, cuando su libertad está en juego, cuando su tranquilidad, su patrimonio, su casa, sus propiedades. Entonces, yo sí quiero que los abogados y las personas, ¿no? Aunque no sean abogados, que puedan ver al abogado desde otro punto de vista, la cara buena de la moneda, porque claro. decimos de chiste, porque somos un mal necesario, ¿no? Así es. Te mandan saludos, dice saludos al tío Sam de Mía y Dieguito. Mira, ahí Y está. luego Natalia Leiva te dice, hola Sam, saludos y todo mi apoyo.
Y Lisbeth Yajaira, muchos saludos, Sam y Chuy. Y bueno, Sam, digo, el tiempo se nos vino encima, me cuesta creer que ya se nos pasó, ya nos pasamos de la hora y procuro no tardarme demasiado. Quiero hacer una remembranza nada más. Estudiaste tu maestría en BYU, hoy en día sigues con tu despacho Derecho Corporativo en México, o empiezas en un despacho aquí, también buscando abrir horizontes internacionalmente. Y al final, la vida como abogado es una vida ocupada. En el área corporativa, pues obviamente las empresas te quieren de tus servicios y es una vida ajetreada y más en dos países, ¿no? De repente está en México, de repente aquí. ¿Cómo le haces, Sam, para mantener ese equilibrio en tu vida? Y me explico un poquito más. Has tenido llamamientos prácticamente toda tu vida, serviste como obispo antes de venirte para acá. ¿Cómo le haces, tocayo, Jesús, para poder mantener ese tiempo para tu esposa, tus hijos, ese tiempo tan exigente en tu trabajo y ese tiempo para servir al Señor? ¿Qué has hecho en tu vida para poder mantener ahora sí que todo esto en el aire? Mira, es complicado mantener un equilibrio en tiempos, ¿ok? Y creo que todos los padres o madres que nos dedicamos a trabajar entendemos que no puedes tener un equilibrio en tiempos, porque yo trabajo de tiempo completo. Entonces no puedo dedicarle a mi familia las mismas horas que le dedico al trabajo. Pero lo que sí puedo hacer es desconectarme del trabajo cuando estoy en casa. Y es algo que podría sonar un poco contradictorio con todo el rollo que te acabo de contar de ser abogado y ser humano, pero con los años te aprendes a desconectar de las cosas. Un ejemplo, cuando era obispo, recién me llamaron, yo llegaba a la casa después de los jueves, que eran los días de entrevistas, y yo a veces no podía dormir el primer año, porque estaba pensando en los problemas. Después aprendí a desconectarme. Y lo mismo hago en la profesión. O sea, en la casa no pensaba yo cuando era obispo en el llamamiento ni en los hermanos, aunque pueda sonar un poco feo decir, híjole, pues no, o sea, trato de enfocarme en lo que está haciendo en ese momento. Si estoy en casa, es porque vamos a estar, por ejemplo, aquí en la casa, ya sabemos que yo cuando llego al trabajo, mi responsabilidad es bañar al bebé, ¿no? Y mi esposa es así como que, ya hasta aquí llegué y te toca a ti, ¿no? Y ya yo lo baño y ahora le toca a ella, ¿no? Porque el bebé se duerme con ella. Y a lo mejor nada más lo único que le dedico a mi hijo es una hora al bebé o a los otros dos, ¿no? Es un poco complicado porque paso una hora de camino al trabajo, 8 horas en el trabajo, 1 hora de regreso, y solamente estoy 1 o 2 horas con ellos el resto del día. Entonces es bien complicado, es imposible tener un equilibrio en tiempos, pero que el tiempo que estás con ellos sea tiempo que no estás pensando en el trabajo o en otro tipo de cosas. Claro, me gusta lo que dices y yo creo que es la primera vez que lo escucho como tal. Es imposible mantener un equilibrio en tiempos, o sea, no puedes decir voy a dedicarle 6 horas a cada cosa, No, pero sí puedes mantener o buscar ese equilibrio en el enfoque, en el esfuerzo, en centrarte en lo que estás haciendo en ese momento. O sea, estás con tu hijo, estás con tu hijo. Yo algo que he claro, acostumbrado a hacer de un tiempo para acá es poner mi teléfono en silencio y casi no atiendo llamadas. O sea, cuando atiendo llamadas es porque de plano lo estaba viendo y vieras qué paz mental me ha dado. sí, Regreso llamadas cuando alguien me necesita y todo, pero la verdad es que procuro estar aquí, estoy con mi esposa, estamos platicando, me pongo a ayudarle a la cocina o algo y de repente dejo el celular a un lado y cuando me siento en la computadora a trabajar, me siento a trabajar, o sea, me siento a hacer lo que tengo que hacer. Entonces, estoy de acuerdo contigo. Un par de comentarios más, te dice mi cuñado Edgar Pérez, vámonos por los tacos, pues. Vamos a tener que juntarnos ahí un de estos a seguir la charla. Roxy Charles, muchas felicidades, Sam. Eres un gran ejemplo como abogado y ser humano. Y Brenda Burgos Medina, saludos, Samuel. Qué súper es conocerte un poco más aquí y también por medio del trabajo. Samuel es un orgullo latino. Qué bonito que reconozcan tu esfuerzo, que reconozcan tu historia. También Esteban Zapata Marín te dice saludos, Sam. Porque al final, lo que decía al principio, o sea, somos seres humanos, cometemos errores. Me gustó cuando platicaste abiertamente tus errores a la hora de la época de los estudios en tu juventud.
pero al final lo importante es cómo nos esforzamos por seguir progresando. O sea, tú fuiste, terminaste tu carrera como abogado, tu maestría, supiste abrirte paso en un mercado tan competido como es leyes, entraste a lo corporativo, supiste tocar las puertas de J. Rubén Clark para tener esas oportunidades. Hoy en día estás abriendo paso en un país nuevo que aunque ya traes el idioma, aunque traes algunos contactos, no deja de ser difícil empezar de nuevo. Y yo en lo personal, Sam, poco tiempo que tengo de conocerte, pues me quedo con muy buena impresión de todo esto y más con los comentarios de, ahora sí que le dijiste a tu porra que se metiera mucho. Hoy testimonio de lo buen abogado que es Sam, dice Carlos Valdovinos, nos dice Sari M. Morales, so proud of you. Ah, Y yo estoy es mi seguro, esposa, es porra, le pagué. no, no, está súper bien. Y yo estoy seguro que si seguimos, podemos ver, recibir muchos comentarios más, porque al final lo que he aprendido es que cuando alguien se esfuerza en lo que hace, que tú te esforzaste como obispo, te esforzaste como misionero, te has esforzado como abogado, te esfuerzas como padre, como esposo, en base a lo que nos platicabas. Cuando alguien se esfuerza en lo que hace, siempre va a haber gente que se va a ver nada de todo lo que, de todas estas acciones o de todo este sacrificio, de todo este esfuerzo, y lo podemos ver con los comentarios. Entonces, gracias, Sam, por Mira, platicar con no, nosotros y no, gracias a todos los directo. que han comentado. Mira, Jesús, aquí hay una, ahorita que comentas todo esto, ¿no? Del esfuerzo, y yo pensando ahorita que estamos platicando, eh, yo crecí con un papá responsable. O sea, hasta la fecha, mis papás, hasta la fecha se sienten responsables de nosotros en muchos sentidos. Pero yo crecí con un papá trabajador. O sea, siempre mi papá estuvo con nosotros, a lo mejor poco tiempo, eh, porque trabajaba, pero nosotros sabíamos que estaba trabajando, ¿no? Y el tener un padre capaz le da seguridad a los hijos. El saber que tu papá es bueno en algo, el saber que tu papá domina algo, no solamente que es tu papá y que juega y que bromea y que lo ves a lo mejor en la capilla o en la casa de repente, a lo mejor mis hijos me ven acostado, creo que ese es mi es mi hobby favorito, acostarme después de un día de trabajo, ¿no? Entonces, o ver la tele con ellos o cosas así. Pero gran parte de la razón por la que yo pienso que traigo mucho ese deseo de crecer, de progresar los estudios que no estoy seguro que no se han acabado ahí, deriva mucho del haber crecido con un padre capaz. O sea, hablamos mucho de padres responsables y, y es bien fácil romantizar a veces hay ideas y es donde a veces soy un poco incómodo cuando digo lo que pienso. A veces romantizamos el decir, es que mi papá no, pues no tenía mucho, pero era buen padre. El tener un padre capaz te da otro nivel de seguridad como hijo. O sea, te da muchas herramientas que a lo mejor indirectamente, los hijos no entendemos directamente, pero que indirectamente se está inyectando la chispa y el chip para que cuando tú tengas los hijos digas, no quiero ser menos que mi papá, ¿no? O sea, si mi Claro. papá fue excelente, yo no tengo por qué ser mediocre. Y justo la semana pasada estaba estas ideas de rico es el que tiene a su familia, o leía una frase que es bien común que me aparece a cada rato, un hombre era tan pobre que lo único que tenía era dinero. Y cómo me caen gordas esas frases porque, pues a final de cuentas, mis hijos tienen un vicio, una mala costumbre que se llama comer, ¿no? Entonces, eh, Quieren hacerlo 3 veces al día. y hacerlo, sí, por eso le digo que es un vicio, que son comedores compulsivos, comen 3 veces al día. Y digo, ese tipo de ideas de romantizar, creo que los papás tenemos un deber. El deber que tenemos es de que nuestros hijos tengan la base para poder soñar. Es bien triste el ver que un hijo tenga sueños tan grandes y que no lo
y que sepan y que estén conscientes de que no lo van a poder lograr, porque a lo mejor su padre, o sus padres, o su madre no se lo pueden dar. Y te digo, y aquí esto puede sonar un poco a veces feo, pero yo sí en lo personal creo que como padres tenemos la obligación de por lo menos, si no de cumplir los sueños de tus hijos, por lo menos de sentar las bases para que ellos puedan soñar y construir sobre la base que tú les has dado. Y no estoy hablando de dinero nada más, estoy hablando de principios, estoy hablando de una estabilidad económica, una estabilidad emocional, que nosotros como padres, lo que menos tenemos que inculcar a nuestros hijos es la inseguridad. Nuestra obligación es inculcar la seguridad de que pueden cumplir sus sueños y no nada más decirle, tú puedes ser un ingeniero o tú vas a ser un abogado, pero no te estoy dando las bases, ni siquiera la seguridad para que tú puedas soñar, porque ves que con dificultad eh, hay para la comida, porque a lo mejor no te gusta trabajar, o porque escogiste una carrera que no te gusta, o también, por ejemplo, a mí no me gusta el que dicen, nunca es tarde para cambiar de profesión. Sí, sí es tarde, o sea, a lo mejor no es tarde para mí aprender a pintar, porque digo, bueno, voy a embellecer mi hogar, voy a tener un hobby, voy a embellecer el mundo con mi arte. Nunca es tarde para aprender un instrumento. Pero si yo a los 50 años quiero aprender a ser abogado, para empezar, la gente confía en un abogado de 50 años que saben que tiene 20 años ejerciendo, no un abogado Claro. que tiene 60 años que apenas se graduó hace un año. O sea, sí es tarde para las cosas, es tarde para aprender en ciertos casos y creo que tenemos que ser bien conscientes de que no debemos de romantizar las cosas, que tenemos un deber para con nuestros hijos y que sí puede llegar a ser tarde. A lo mejor cuando yo ya quiero despegar en mi profesión, mis hijos ya están fuera del hogar, Ya no ya se está. casaron, Claro. ya no lo necesitan, ya es demasiado tarde para que ellos sueñen, para que se escuche aunque se Ujú. escuche un poco feo, es muy tarde para que cumplen sus sueños, para que yo pueda ayudarles a cumplir sus sueños. Claro, Y no, yo y tengo la dijiste fortuna de que mis papás me ayudaron a soñar dijiste una y palabra sentar clave. las bases. Claro, dijiste una palabra clave que es romantizar, y yo creo que no es bueno romantizar como muchos lo hacemos, romantizar la pobreza o romantizar o sea, al final, yo sí creo que somos arquitectos de nuestro propio destino y los errores que cometemos a la hora de tomar decisiones en nuestra vida, pues son errores que de alguna manera, tarde o temprano, nos van a cobrar factura, ¿no? Los errores nos definen, definitivamente, los errores propios. Los errores de los demás no, tampoco los aciertos de los demás, ¿no? Y por eso yo no quise hablar yo de mi familia, de mi legado, o sea, y te lo dije como de una manera muy pasajera, el background, ¿no?, que tiene mi familia, que venimos de 3 generaciones de miembros de la iglesia, 4 generaciones, y a mí sí, digo, no tiene mucho caso ahondar en eso, porque para empezar, el que yo tenga un legado me sirve a mí, pero no me merece ninguna deferencia de los demás. O sea, que digan, le voy a dar un trato especial a Sam porque es hijo de un pionero o porque es nieto de unos pioneros, eso a nadie le debe de importar. Aquí no hay castas, aquí no hay nada de eso. Lo que sí debe de importar es que lo que somos, lo que hemos aprendido, lo que hemos absorbido de nuestros papás, pues sí, nos influyen mucho en quiénes somos, pero no nos deben de definir. No nos debe de definir eso, ¿no? Pero al final, Jesús, nosotros, como tú dijiste, somos arquitectos de nuestro propio destino. No debemos de actuar en complacencia para la percepción de los demás, ¿no? Que si eres exitoso de acuerdo a la percepción de los demás, o que si eres una persona realizada dependiendo de la percepción de los demás. Creo que si hay algún deber si hay un deber para, para mí, un deber de progreso es para con mi esposa y con mis hijos. Sí, creo que es importante que para ellos, sea una persona exitosa, para ellos. Claro. Y bueno, mi querido Sam, ahora sí que el tiempo se nos alargó. Charla súper amena contigo, ¿eh? Me podría estar hablando 2 horas más y me queda claro por qué eres abogado. Te agradezco mucho tu tiempo, te agradezco mucho tus palabras, tu ejemplo, tus comentarios, y yo creo que nos llevamos grandes enseñanzas el día de hoy. Me gustó cómo hablaste un poco de la ética, me hablaste un poco de los valores, me gustó cuando hablaste de no romantizar
la pobreza. Me gustó escuchar tu historia. Me movió mucho el que tú hayas tocado las puertas de J. Reuben Clark buscando el hacer algo más con ellos, y todas esas enseñanzas me las llevo. Gracias nuevamente por esto, y bueno, esperemos que podamos seguir en contacto y poder seguir aprendiendo unos del otros. Del otro, queridos amigos, esto fue Visión Cumplida, historias ordinarias de éxitos extraordinarios, y hoy tuvimos el gusto y el placer de platicar con Jesús Samuel Morales, un destacado abogado con maestría en BYU, que ha hecho mucho, una gran labor en México para defender la libertad religiosa, y que bueno, hoy estuvo aquí con nosotros. Gracias, Sam. No, es un placer, un honor, Jesús. Gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego.